Bienvenidos a un nuevo video más de sistemas de control. En este caso vamos a hablar sobre lo que es la lógica difusa. Vamos a hablar sobre conceptos, fundamentos, lineamientos generales y una aplicación sobre este tipo de tema. Para ello vamos a entrar en materia. Para esto primero debemos entender cómo es que funciona la lógica clásica. Podemos ilustrarlo con ejemplos sencillos en donde tenemos que hace calor o hace frío. Es así como funciona una lógica clásica, por así decirlo. Otro ejemplo podría ser la ropa está seca y la ropa está mojada. Como se puede observar, hay dos valores del calor. Tenemos que hace calor, se asigna un valor 0 y hace frío, se asigna un valor 1. Básicamente, esas son las únicas combinaciones que podríamos tener en una lógica clásica. Igualmente, para la ropa seca o mojada, tenemos un valor para seca de 0 y ropa mojada de 1. Mientras que al hablar de lógica difusa, tenemos una gama de posibilidades, ilustrando con el mismo ejemplo. Entonces tenemos aquí, hace mucho calor, hace calor, está templado, hace poco frío, o también podemos tener que hace mucho frío. Como se puede observar, la lógica difusa se adapta mejor a las expresiones del ser humano. Entonces, de esta forma se puede caracterizar de una mejor manera las distintas aplicaciones. En este caso, con los mismos rangos de valores desde 0 a 1, se pudo sacar una gama de 5 diferentes opciones. Justamente por eso es una ventaja de este sistema o este tipo de inteligencia artificial que nos permite obtener diferentes tanto valores numéricos, tanto como también variables lingüísticas. Además de esto, necesitamos entender cómo es que funciona la lógica difusa. Para ello, tenemos aquí ilustrado un sistema de control común y corriente en donde tenemos las señales de entrada, tenemos un comparador. Esto ingresa a lo que es el control difuso por medio de unas reglas de inferencia que veremos a continuación o más adelante, y esto a su vez actúa sobre los diferentes procesos. Esto a su vez tiene su realimentación. Es un sistema de control común y corriente, pero ¿cuál es la diferencia de la lógica difusa con respecto a los demás tipos de sistemas de control o a los diferentes, aparte de lo que mencionamos, de esta gama de posibilidades? Es de que la lógica difusa no necesita un modelo matemático que describa el comportamiento de la planta. Por lo tanto, no necesitamos linealizarlo, igualmente no necesitamos aproximar el modelo. El control difuso utiliza reglas, un sistema de inferencia en base a criterio y al desarrollo de un experto para poder aplicar las diferentes técnicas de control. Si hacemos o podemos observar cómo es que funciona un control difuso internamente, tenemos estas etapas en donde simplemente tenemos en esta etapa de aquí las entradas de aquí. Aquí tenemos una entrada de valores. Esta entrada de valores se transforman en variables lingüísticas. Ya más adelante veremos cada uno de estos términos. Este proceso se llama fusificación, el convertir en valores numéricos en variables lingüísticos. A su vez, estas variables lingüísticas ingresan a un sistema de inferencia. Este sistema de inferencia necesita tener una base de conocimientos tanto de la fusificación como de la defusificación. La defusificación es el proceso inverso a la fusificación, es decir, convertir las variables lingüísticas en valores numéricos para a su vez la salida Y, que sería esta parte de aquí, actuar en cada uno de estos procesos. Más adelante iremos explicando cada uno de estos temas. Mientras, vamos a hablar sobre el sistema de inferencia. ¿Qué es el sistema de inferencia que mencionamos? Básicamente se podría decir que está compuesto por lo que es las funciones de membresía y las reglas de inferencia. ¿Qué es una función de membresía? La función de membresía son todos los elementos de un conjunto asignados a una variable lingüística que pertenecen a un universo dado. ¿Qué nos quiere decir esto? Que son todos los valores que le asignamos en una variable, se ingresan en esta función y esto a su vez pertenecen a un universo mayor. Siguiendo con el ejemplo de la temperatura, tenemos el universo dado, en este caso es la temperatura, en este caso sería desde 0 hasta 80 grados. Además de esto, la función de membresía se podría representar en esta escala, que serían valores que se le asignan, digamos, por un ejemplo,
desde 0 hasta 20. Aquí en este rango nosotros delimitamos una función de membresía. En esta función de membresía se le asignan o pertenece a todos los valores que se encuentran en este rango de aquí. Es decir, aquí ingresamos una función de membresía o asignamos una función de membresía con una variable lingüística y se le asignan todos los elementos que corresponden en este rango de aquí. Y así sucesivamente con los demás valores, digamos de 20 a 40, o si nosotros decimos queremos una función de membresía desde 20 hasta 60, entonces la función de membresía abarca todos los valores comprendidos en este rango. Básicamente es una función de membresía, asignar todos los valores en un universo correspondientes a estos diferentes valores. Por el otro lado tenemos lo que es las reglas de inferencias. Las reglas de inferencias es un conjunto de reglas que interactúan con cada una de las variables y definen el comportamiento del control. Las reglas de inferencia vendrían siendo como el corazón del sistema de control. En este caso interactúan, como se ha mencionado, con cada una de las variables, tanto de entrada como de salida. Para ello necesitamos entender qué es, en lo que respecta a funciones de membresía, los tipos de funciones de membresía, para ir contextualizando un poco cada uno de cada una de las expresiones de las que estamos hablando. Por lo tanto, tipos de funciones de membresía tenemos principalmente lo que son las funciones de membresía de tipo triangular, las que son de tipo trapezoidal, además de eso tenemos lo que son las de tipo gaussiana, y tenemos lo que son las de tipo sigmoidal. Las más utilizadas recurrentemente son las de tipo triangular y trapezoidal. ¿Qué tipo de función de membresía vamos a utilizar? Depende de la aplicación a la cual vayamos a utilizar el sistema de control. En este caso, las gaussianas vienen dados por esta expresión en donde los valores de A, B y C son valores constantes, reales mayores a 0. Y en lo que respecta a la función de membresía de tipo sigmoidal, estos son para diferentes aplicaciones o para aplicaciones en específico en donde las curvas de aprendizaje de diferentes sistemas complejos tienen una progresión temporal desde niveles bajos, se puede decir al inicio, y posteriormente se van aumentando hasta llegar a un clímax en un tiempo transcurrido. Y justamente este tipo de funciones representan o caracterizan ese tipo de procesos a los cuales queremos utilizarlo. Igualmente vienen dados por esta expresión y como habíamos mencionado, las más utilizadas son las triangulares y las trapezoidales. Además de esto, debemos poner en contexto que cómo interactúan las funciones de membresía con los ejemplos de lógica clásica y lógica difusa otra vez. Entonces, manteniendo el ejemplo de la temperatura, tenemos valores en la lógica clásica de 0, y una vez que se alcanza el valor de 20, se da el escalón al valor de 1, como habíamos mencionado al inicio, pero representado con funciones de membresía. ¿Qué es lo que pasa en la lógica difusa? Tenemos una función de membresía de tipo triangular y se puede observar claramente la diferencia, que mientras en la lógica clásica tenemos de 0 a 20 hasta antes de llegar a 20 es igual a 0, en este caso va representando cada una de las diferentes valores a través de la gráfica, como se puede observar aquí. Se puede, tanto en la subida de la gráfica, por llamarlo de alguna forma, y en la bajada se pueden asignar diferentes valores. Por ejemplo, aquí tenemos un valor de unos 8 grados que representa un 0.85, el 0.60 en este caso podría representar unos 16, 17 grados. Y esto se le va asignando diferentes variables lingüísticas. Muy bien, necesitamos saber qué es una variable lingüística. Entonces, mantenemos el ejemplo anterior de la temperatura con esta función de membresía de tipo triangular. Lo que se hace es, se tienen los diferentes valores, y lo que hace el diseñador del control es asignar diferentes variables lingüísticas. Las variables lingüísticas son estas.
asignar a diferentes valores diferentes variables. En este caso se puede observar aquí que tenemos muy frío, frío, templado, caliente, y esto de acuerdo a cada uno de los valores. Por ejemplo, aquí en este ejemplo tenemos que para una temperatura de unos 4 grados se dice que es muy frío, mientras que para un templado a una temperatura de unos 15-16 grados el diseñador se impone que corresponda a esta variable lingüística. Igualmente para caliente, se puede decir que para esta temperatura, a unos 18 grados, es caliente. Y así se pueden, con diferentes aplicaciones. Por ejemplo, el llenado de un tanque. Se puede decir que si se tiene el llenado de aquí de 0 a 100 litros, podemos decir que en esta parte de aquí, en los 25 litros, el tanque está poco vacío. A los 50 litros, el tanque puede estar medio tanque, lleno, muy lleno, etcétera. O sea, las aplicaciones van en función o varían en función del diseñador. Pero, sin embargo, tenemos que irlo un poco acoplando más a la realidad. ¿Qué pasa si es que tenemos un universo de discurso? En este caso es el rango, el universo de discurso que ya habíamos mencionado, mayor. En este caso nos imponemos un universo de discurso de menos 20 hasta 40 y nos imponemos las variables lingüísticas de muy frío, templado, caliente y muy caliente. ¿Cómo sería la distribución de variables lingüísticas y funciones de membresía para este universo de discurso? Tenemos algo como esto, en donde el universo de discurso, como habíamos mencionado, va de menos 20 a 40 y tenemos 5 funciones de membresía. ¿Por qué tenemos 5 funciones de membresía? Porque queremos que el comportamiento del control sea aún más exacto, mientras que si nosotros tenemos una sola variable lingüística una sola función de membresía, digamos, para todo este universo de discurso, pueda que no sea tan, a nivel de diseño, no sea la mejor opción, ya que abarcamos todo este rango. Por lo tanto, lo ideal y como siempre se maneja es utilizar diferentes funciones de membresía para ir delimitando rangos más pequeños y que el control nos sea un poco más exacto. En este caso, como se puede observar, las variables lingüísticas están dadas se le asigna una variable lingüística a cada función de membresía. Aquí podemos ver, tenemos que es muy frío a este tipo de función de membresía que abarca los valores desde menos 20 hasta aproximadamente unos menos 8 grados. Mientras que para el caso de la variable lingüística frío, asigna los valores de menos 10 hasta aproximadamente unos 3-4 grados. Y así sucesivamente con cada una de las demás funciones de membresía. Se le asignan diferentes rangos y valores y se le van asignando diferentes funciones de membresía y diferentes variables lingüísticas. ¿De qué depende colocar más o menos funciones de membresía? Depende otra vez del criterio del diseñador. Puede que en unos casos sea mejor utilizar menos funciones de membresía o en otros casos más funciones de membresía. Ahora hay que tener en cuenta que si colocamos más funciones de membresía, el sistema se hará aún más robusto. Ahora también tenemos lo que es las reglas difusas. ¿Qué son las reglas difusas? Las reglas difusas son usadas para formular las expresiones condicionales que abarca la lógica difusa. En este caso tenemos lo que corresponde a A y B, que son valores lingüísticos definidos en los rangos de los universos del discurso. Como habíamos mencionado, A y B son las variables lingüísticas definidas en cada uno de los rangos. Además de esto, tenemos lo que es la parte de los condicionales, que es la parte if de la regla y que es el antecedente o la premisa, y el then o el entonces, que es la consecuencia, cómo va a actuar el control en función de qué condiciones. Un ejemplo claro de esto es el siguiente, en donde nos dice para la regla 1, por ejemplo, que si el clima es frío, entonces colocarse una chompa caliente. Y si podemos ver la regla 4, por ejemplo, si el clima es calor, entonces colocarse una playera. Aquí se pueden observar las diferentes partes de
estructura de una regla difusa en donde tenemos lo que es los condicionales, en este caso el si y el precedente o la consecuencia, que es el entonces, y como si se pueden fijar, tenemos también aquí las variables lingüísticas. En este caso es, como se puede usar el clima, es frío, fresco, buen tiempo, calor. El diseñador en este caso, o el diseño, se impone estas variables lingüísticas. ¿Y qué es lo que debe hacer con esta condición? Si tenemos un clima frío, entonces debemos colocarnos una chompa caliente. Entonces en la variable lingüística frío se asignan cada uno de los valores que el diseñador considere que es frío. Podría ser desde -5 hasta 5 grados centígrados. En todo ese rango de valores el diseñador asigna esta variable frío. Igual, lo mismo para el caso de fresco, de buen tiempo y de calor. Además de esto, también se tiene la parte que son las variables lingüísticas de la salida, en donde tenemos chompa caliente, camiseta, una camisa o playera. Son diferentes funciones de membresía de la salida, por así decirlo, que ya explicaremos a continuación. Por lo tanto, tenemos que, en resumen, tenemos el sistema de control que habíamos explicado, en donde tenemos las señales de entrada. Puede ser velocidad, puede ser la parte de una temperatura, puede ser la altura de las personas como señales de entrada, etc. Un montón de señales de entradas en las cuales ingresan a lo que es el control difuso, que habíamos explicado con anterioridad, y se da el proceso de la fusificación, que es justamente eso, tener la parte del convertir los valores numéricos, en este caso los rangos numéricos, en variables lingüísticas mediante las funciones de membresía, como hasta aquí, frío, fresco, buen tiempo, calor. Después se da el sistema de inferencia, que son las reglas en función de estas variables lingüísticas y las funciones de membresía, y la de fusificación, que es justamente el proceso inverso, como habíamos mencionado. Como mencionamos en la diapositiva anterior, se necesitan variables de entrada y variables de salida. Las variables de salida son las variables que vamos a controlar en este caso. Igualmente, para las variables de salida necesitamos añadir variables lingüísticas. Es decir, todo el sistema de control difuso se maneja mediante funciones de membresía y variables lingüísticas, en conjunto con los rangos. Entonces, al rato de la salida, tenemos igual funciones de membresía con valores lingüísticos. Ahora vamos a mostrar lo que es las aplicaciones en lo que viene siendo MATLAB, cómo desarrollar esto. Primeramente, lo que necesitamos colocar es la palabra FUSI para que se nos abra la ventana del FUSI Logic Tools de MATLAB. Aquí podemos observar lo que es la ventana principal de esta herramienta, en donde en la parte izquierda tenemos lo que corresponden a las entradas, y en la parte derecha corresponden las salidas. Esto se puede editar. En esta parte de aquí se pueden añadir las variables. Generalmente o mínimo se utilizan dos variables de entrada para poder correlacionar estas dos variables de entrada con la variable de salida o la variable que vamos a controlar en este caso. Esto igualmente se puede cambiar los nombres. En esta parte de aquí se puede poner diferentes. Yo quiero correlacionar, por ejemplo, la parte de la temperatura en función de la hora del día, por ejemplo. Es un ejemplo aleatorio y esto nos va añadiendo. Y en la salida decimos qué queremos controlar. Podemos a lo mejor querer controlar algún encendido de un motor o de un motor eléctrico en función de la temperatura y la hora del día, etcétera.